una visión muy importante, porque hay muchos aspectos que, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, no podemos nosotros aproximarnos sin tener los conocimientos técnicos específicos para entender un caso de esta naturaleza que compromete a un río justamente, y que en esto la Facultad de Ingeniería y en particular el profesor Francisco Suárez podrá alentarnos e iluminarnos respecto de sus distintas implicancias. También quisiera agradecer a Carolina Álvarez, editora de la sección internacional del Mercurio, quien está moderando este evento y con mucha gentileza acompañándonos en un día lunes por la mañana. Así que sin querer extenderme más, por supuesto, es una oportunidad para agradecerle también a cada uno de ustedes su presencia, quienes están aquí presencialmente y quienes con tanta gentileza nos siguen a través de la transmisión online de este evento. Y en particular yo quisiera destacar el sentido de oportunidad de esta instancia que nos permitirá, por supuesto, más allá de que todo aquello que después se escriba en las distintas publicaciones periódicas, en las revistas especializadas, en libros, en fin, lo que después se pueda analizar respecto del caso del río Silala, también es muy importante tener una impresión inmediata después de emitido el fallo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, desde el Centro de Estudios Internacionales, de manera de desde ya poder aportar al análisis y la comprensión de un fallo tan importante como este. Así que, sin más, nuevamente quisiera agradecerles, celebrar este momento de vida universitaria y de profundo análisis de un tema de profunda importancia para nuestro país, y dejarlos invitados, por supuesto, a otras actividades del Centro de Estudios Internacionales y de la Facultad de Derecho, que siempre se está moviendo para analizar los aspectos más importantes en lo jurídico, en los asuntos internacionales que comprometen a nuestro país y al mundo entero. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, decano. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, tanto a nivel presencial como virtualmente, a los panelistas, a la moderadora, al decano de la Facultad de Derecho. Y quisiera partir reconociendo a nuestro consejero y ex embajador Hernán Salinas, porque él fue el que tuvo la idea de que teníamos que hacer algo relacionado al río Silala, al fallo, y esto fue unas 2 semanas antes de la lectura, y creo, como bien señaló el decano, que ha sido un muy buen timing para analizar esto luego de la lectura que se dio el jueves pasado. Hoy día en la mañana, como bien señala la columna en el Mercurio, de nuestra consejera, coagente y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, junto a la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, finalmente la estrategia judicial de Chile de haber demandado a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia el año 2016, terminó que Bolivia, durante el proceso, reconoce que el río Silala es un río o un cauce internacional. Y aunque el fallo no lo señala de manera expresa, sí señala que no hay controversia por cuanto Bolivia reconoce este planteamiento de Chile. Una parte de este foro es justamente para discutir los alcances jurídicos, técnicos y diplomáticos del fallo, y cómo también puede ser un precedente para otros tantos cauces transfronterizos que fluyen entre ambos países. Un segundo tema que yo creo que es relevante, es cómo proyectar las relaciones futuras entre Chile y Bolivia, cuyo rompimiento diplomático fue el año 78, pero que hemos tenido algunos acercamientos o, como llaman, normalización de relaciones, especialmente con la hoja de ruta del año 2021, y que este año ambos cancilleres de Chile y Bolivia confirmaron la reactivación de esa hoja, que trata temas donde la colaboración entre ambos países es muy importante. Tema migración, la coordinación fronteriza, para coordinación policial, para el control del contrabando, del crimen organizado, un intercambio comercial deprimido donde hay potencial para el desarrollo económico entre ambos países, potencial de inversión, por mencionar un ejemplo, el potencial del litio en el llamado triángulo que compone Chile, Argentina y Bolivia, o el ya en funcionamiento transporte de carga o ferrocarril de Arica a La Paz.
Hay muchas materias, si uno va revisando, donde pueden haber posibilidades de colaboración y donde se necesita mayor coordinación entre ambos países. Algunos lo llaman una suerte de rivalidad selectiva, que por una parte, sabiendo las diferencias que tienen ambos países, puedan también avanzar en espacios de colaboración. Y finalmente, una reflexión sobre la importancia, en este caso, que ha quedado reflejado de una política exterior chilena como política de Estado, y que esa política de Estado se basa en principios. No olvidemos que los gobiernos pasan, pero Bolivia y Chile seguirán siendo vecinos, más allá de quienes están al mando de cada uno de los países. El respeto al derecho internacional y la responsabilidad de cooperar son dos de los principios fundamentales que tiene nuestra política exterior y que se han visto reflejados tanto en esta materia como en lo que ha sido nuestra política exterior en las últimas décadas. Quiero entonces dejarlos con este panel y con esta reflexión de la importancia de promover una buena vecindad que debiera estar en el corazón de ambos países que son vecinos, y que a partir de este fallo de La Haya esperamos que las relaciones, más que por un cauce judicial, puedan llevarse por los canales diplomáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les adelantaron el nombre de los panelistas. Estamos aquí con el embajador Salinas y con el profesor Suárez. El senador Insulza está vía Zoom y Carolina Valdivia llega en un ratito porque tenía una reunión con el presidente. Vamos a partir. Cada uno nos va a contar un poco cómo ven el fallo después de estos días. Se han escuchado un montón de análisis, etcétera. Y, embajador, queríamos partir con usted. ¿Cómo ve esto? Bien, muchas gracias, Carolina, y en primer lugar quiero agradecer, ¿no es cierto?, al centro, la organización de este evento que nos permite, ¿no es cierto?, discutir sobre los alcances de un fallo que es relevante para nuestro país. Lo primero que yo pudiera decir es que este es un buen fallo, ¿no es cierto? Es un buen fallo para Chile y Bolivia. ¿Y por qué? Porque a pesar de que han habido algunas críticas, ¿no es cierto?, yo creo que da la certeza jurídica de establecer cuál es el marco jurídico y el conjunto de derechos y obligaciones que regulan las relaciones, ¿no es cierto?, en este curso de agua internacional como es el río Silala. Y creo que esto es bueno para ambas partes, el obtener, ¿no es cierto?, certeza jurídica. Hay que señalar que los principios del derecho de los cursos de agua internacionales para usos distintos de la navegación, los principios del derecho consuetudinario, y que han sido declarados en parte, como la Corte lo ha dicho en la Convención de 1997 de Naciones Unidas sobre el tema, establece un conjunto de principios de carácter marco. ¿Qué significa eso? Que es un conjunto de principios generales que tienen que ser desarrollados por las partes en su aplicación en el caso concreto. Y esto, ¿no es cierto?, da a ambas partes una muy buena oportunidad para un espíritu, ¿no es cierto?, de cooperación y buena vecindad, pueden llegar, ¿no es cierto?, en base a lo que está contenido en el fallo, a un acuerdo específico que en forma definitiva plasme, ¿no es cierto?, estos principios que están establecidos en el fallo en un acuerdo especial. Y esto es relevante porque esto se da en el marco de lo que ha dicho la Corte sobre esta comunidad de intereses, ¿no es cierto?, que existe entre los estados ribereños de un curso de agua internacional. Hay que también señalar que este fallo es muy contundente, o sea, ha sido, ¿no es cierto?, adoptado por mayoría muy claras. La menor fue en relación a la cuarta petición chilena de 14-2, pero al respecto fueron 15-1 y algunos por unanimidad. Es decir, es un fallo contundente en que refleja el acuerdo muy mayoritario, ¿no es cierto?, de los jueces de la Corte.
Eh, Efectivamente se ha criticado de que este fallo, ¿no es cierto?, no resuelve, ¿ah?, que no declara. Pero hay que tener en cuenta de que aquí hubo un cambio de posición de Bolivia muy significativo, que llegó prácticamente a un acuerdo, como lo dice la Corte habla de acuerdo. La mayor parte de las peticiones, ¿no es cierto?, dice que hay un acuerdo, y principalmente en aquellos puntos más relevantes, como es que Silala es un curso de agua internacional, regido por el derecho internacional consuetudinario y por el principio del uso equitativo y razonable, dijo contundentemente que era un acuerdo, ¿no es cierto? O sea, no dijo que era una convergencia de posiciones. Entonces, cuando se critica esto, hay que leer bien la parte, los considerandos del fallo, ¿no es cierto? Y qué es lo que la Corte dice. La Corte mayormente habla de un acuerdo que fue llegando porque efectivamente Bolivia cambió sus posiciones durante el curso del proceso. Y eso tiene valor jurídico, ¿no es cierto? Son declaraciones unilaterales, vinculantes dentro del marco de un proceso, y además regido por el principio de la buena fe. Por tanto, yo creo que las críticas de que el fallo, ¿no es cierto?, lo resuelve, yo creo que resuelve de una forma distinta por las circunstancias que se dieron en el caso, certificando la Corte un acuerdo. Ahora, es interesante que esa constatación pueda verse reflejada, sí, en un acuerdo específico, y eso creo que es importante. Otro tema que a mí me parece relevante es, y muy importante para Chile, es que la Corte haya dicho, ¿no es cierto?, que los usos pasados y actuales de las aguas del Silala ha sido conforme al derecho consuetudinario y al principio del uso equitativo y razonable. Eso, ¿cuál es el efecto? Despeja toda duda respecto de una eventual, ¿no es cierto?, hipotética deuda histórica. Y eso es un tema muy relevante para Chile. Creo que también, incluso la jueza disidente, la jueza Charlesworth, dice que este fallo, ¿no es cierto?, trae un aporte para el derecho internacional consuetudinario de los cursos de agua internacionales utilizados para fines distintos a la navegación. Lo dice ella expresamente, que es la disidente, ¿no es cierto? Y hay un conjunto de precisiones que son relevantes. Por ejemplo, el tema del umbral del riesgo de daño que debe existir para, ¿no es cierto?, que se aplique el principio, el deber de cooperación, un riesgo, ¿no es cierto?, sensible. Y eso lo dice la Corte y clarifica, ¿no es cierto?, el derecho consuetudinario. Yo creo que todos estos puntos hacen, ¿no es cierto?, que este fallo, y es mi primera aproximación, es un fallo, ¿no es cierto?, que es bueno pero es bueno para ambas partes. Es bueno para ambas partes y puede dar inicio, ¿no es cierto?, a una cooperación muy fructífera con la voluntad y la buena fe de las partes, ¿no es cierto? Quiero llegar hasta ahí por la primera reflexión. Perfecto, muchas gracias, embajador. Profesor Suárez, su aproximación a lo que entregó la Corte al final del día. Muchas gracias, Carolina. Me gustaría comentarles un poco de la historia de todo esto, porque en realidad esta historia cuenta mucho qué fue lo que sucedió al final. ¿Ya? Hace más de 100 años, Chile y Bolivia estaban de acuerdo con que el río Silala era un río internacional, ¿ya? Los mapas mostraban, los mapas mostraban que existía este río, y esto no es algo, digamos, que sea singular de esta zona de Chile. Ríos y acuíferos transfronterizos existen en todo el mundo. Hay del orden de más de 500 cuencas donde hay agua que pasa desde... donde hay agua que pasa, digamos, desde un país hacia otro, ¿ya? En el caso de Chile, ¿cierto?, o en el caso del río Silala,
más o menos el año 1906, Chile entregó concesiones de agua a la empresa ferrocarril Antofagasta Bolivia. 2 años después de eso, Bolivia entregó concesiones para el uso de esas aguas en el lado boliviano. Por lo tanto, ahí, digamos, de algún modo reconoció o dijo, aquí hay aguas que se pueden utilizar. Y después de eso, hubo algunos estudios que trataron de cuantificar cuánta agua había. En el año 1920 aproximadamente, Robert Fox fue y midió el caudal del río, obteniendo valores del orden de 130 litros por segundo, y alrededor de 8 años después se empezaron a construir algunas canalizaciones en los humedales de Bolivia que de algún modo facilitaban el escurrimiento superficial, a costa, eso sí, de escurrimiento subterráneo, porque las aguas que fluyen en ese lugar son productos de la lluvia que escurre en una zona geográfica extensa, ¿ya? Que tiene aproximadamente más de 300 kilómetros cuadrados de extensión hacia el lado boliviano, y en el lado chileno tiene alrededor de 70 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando uno construye estas canalizaciones que puede hacer que ayude a que el agua fluya de manera superficial, lo que va a suceder es que las precipitaciones que caen, ¿cierto?, que no se van por la superficie, se van como agua subterránea. Si hay más agua superficial que fluye, un poquito menos de agua subterránea, y viceversa. Si no existiesen estas canalizaciones, ¿cierto?, el agua superficial tendría más resistencia y por lo tanto habría más agua subterránea que finalmente sigue fluyendo hacia Chile. Esto de saber hacia dónde fluyen las aguas es parte, digamos, de un proceso científico que no venía, digamos, desde el año 2016, sino que partió desde mucho antes. Los primeros estudios hidrológicos, por lo menos desde el lado chileno, comenzaron en el año 1985, realizados por un profesor de esta universidad, el profesor Bonifacio Fernández, y los primeros estudios hidrogeológicos de agua subterránea partieron en el año 1993, también por un profesor de esta universidad, el profesor José Muñoz, que también participó de manera activa en estos trabajos del Silala. Estamos hablando de los 90, ¿cierto? Antes incluso de que Bolivia dijese, saben que el río Silala no es un río internacional, que ocurrió aproximadamente el año 1999. Incluso después, el año 2003 aproximadamente, Bolivia en realidad tenía un conocimiento donde sabía que habían aguas superficiales y subterráneas circulando por acá, pero básicamente no lo reconocían por razones meramente políticas, ¿no? Entonces es importante que cuando Chile hace, ¿cierto?, esta demanda, lo hace porque ve que Bolivia podría, digamos, podría demandar a Chile bajo ciertos aspectos, y Chile entonces busca esta certeza jurídica, ¿ya? Y la busca de modo tal, ¿cierto?, de que sea claro o poder resolver problemas del tipo de la deuda histórica, ¿cierto?, de las aguas y cosas de ese estilo, y para eso se apoyó fuertemente en un equipo científico conformado por científicos internacionales y chilenos, ¿ya? Yo tuve la suerte de participar en el equipo chileno en muchos trabajos, y lo que nosotros hicimos ahí fue básicamente demostrar de una manera cuantitativa cómo este era un curso de aguas internacional, ¿ya? Y el año 2017, 2016, ¿cierto?, cuando empezamos a presentar los informes, la réplica de Bolivia ya nos decía de que ellos nos estaban dando la razón. Bolivia sustentó su caso en construir modelos matemáticos muy, muy avanzados, si se quiere ver de esa manera, modelos muy reconocidos a lo largo de todo el mundo, pero falló en entregar o representar procesos que eran básicos de la cuenca, y por lo tanto los resultados de ellos eran resultados súper exagerados, ¿ya? Resultados que, digamos, en términos de sentido común no eran aceptables. Y por lo tanto, cuando ellos, digamos, nos respondieron acerca de la evidencia científica, ellos básicamente dijeron, dado que ahora existen canalizaciones, hay aproximadamente un 30, un 40% de aguas que fluyen por la superficie, y por lo tanto volcaron este caso jurídico a tratar de sacar algún provecho por esta agua adicional que ellos llamaban agua artificial, ya que tampoco, digamos, es primera vez que nosotros también lo escuchábamos, porque finalmente es agua que precipita en esta cuenca, en esta zona geográfica, y fluye de alguna manera, ¿ya? Nosotros, revisando toda esta información, nos dimos cuenta de que sus resultados efectivamente eran totalmente exagerados, y realizando estimaciones, digamos, de papel,
¿ya? Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver, este es un librito que nos regaló un geólogo que trabajó para la cuenca del Silala, si lo puedes ver. En un cuaderno como este nosotros hacíamos cálculos y decíamos, este aumento de flujo superficial no puede ser mayor que un 2%, que un 3%. Y fuimos desarrollando modelos que entonces nos daban la razón y que de hecho incluso decían que estas estimaciones debiesen ser menores, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Es que fíjense que toda esta información que se iba generando iba alimentando a todos los abogados que trabajaron en este caso, iban de algún modo dándole forma al curso de esta demanda, y eso significó que muchas veces Bolivia tenía que cambiar su posición porque le estábamos refutando esta información, ¿ya? Y eso significó que cada vez que ellos presentaban distintos informes técnicos, ¿cierto? En realidad, de algún modo u otro, estaban aceptando que este era un curso de agua internacional. Por lo tanto, el fallo, digamos, que ocurrió la semana pasada, para nosotros era algo esperable, no estábamos seguros que iba a pasar en aspectos, digamos, como más jurídicos, en los aspectos científicos nosotros estábamos súper convencidos de que estábamos bien, y una de las cosas importantes dentro del fallo es que tenemos ahora una certeza, hay un acuerdo, como decía Hernán, gran parte de este fallo dice las partes están de acuerdo, por lo tanto, digamos, no me voy a pronunciar con respecto a este caso, y ese acuerdo es básicamente reconocer que existen aguas que fluyen de manera superficial, con o sin estas canalizaciones, y aguas subterráneas, ¿cierto?, que fluyen bajo el suelo, que son complementarias a estas aguas superficiales, y que ambas llegan hasta Chile. Si uno, por ejemplo, va y destruye estas canalizaciones que existen, con el motivo que sea, con el motivo de recuperar humedales, motivos ecológicos, lo que quieran, finalmente lo que va a suceder es que esa agua va a seguir fluyendo hacia Chile, ¿ya? Y no hay duda de eso, ni desde el lado chileno, ni desde el lado boliviano, ¿ya? Así que yo quiero dejarlos con ese mensaje, ¿cierto? Un poquito de la historia, de las cosas que se hicieron, y que en realidad existía esta certeza de que iba a ser declarado este cauce como un río de agua internacional o como un curso de agua internacional. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Senador Insulza, seguimos con usted. ¿Cómo ve el resultado del fallo? Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Porque Perfectamente. cuando empezamos no se escuchaba muy bien. Bueno, yo quiero hablar sobre fundamentalmente de las razones por las cuales este juicio se entabló, de cómo lo enfrentamos, de por qué cambió de opinión Bolivia y de por qué yo creo que el resultado es lejos el mejor que podíamos sacar y qué va a pasar ahora. Primero, ¿por qué? En realidad mucha gente preguntaba esto y si la Corte iba a decir que no juzgaba porque estaban de acuerdo, era necesario el juicio. Claro que era necesario porque, como lo ha recordado la misma ministra Orrejola el día de ayer en el Mercurio, en esos tiempos el presidente de Bolivia, Evo Morales, decía que le estábamos robando el agua, pues. Y cuando a un país le están robando algo, lo más probable es que haga algo para evitarlo, y nosotros temíamos que en pleno juicio del tema del mar, de pronto nos cortaran el agua al Silala, de alguna manera completamente artificial, cosa que habría sido bien difícil, por todo lo que ha dicho el profesor. O sea, cortar el agua al Silala es difícil, pero siempre estaba la posibilidad de que yo intentara alguna maniobra de esa envergadura, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una discusión que no fue tan simple, no fue tan simple la discusión, pero finalmente decidimos que era mejor demandar. Y demandar una sola cosa. Nosotros le pedimos en ese momento una sola cosa a la Corte. Después probablemente hubo más cosas en el juicio, pero le pedimos que declarara que el Silala era un río internacional. Nosotros lo que pedíamos a la Corte Internacional de Justicia, que dadas las declaraciones del presidente de Bolivia, que las venía diciendo ya hacía varios años, pero se habían agudizado ahora, que este era un río internacional. Y claro, y lo hicimos entre paréntesis con nuestros recursos. Esto es importante reconocer. Yo quiero saludar aquí a Carolina, que ha estado en esto, y por cierto, y también a Jimena Fuentes, ¿no? Porque este es un juicio que fue llevado adelante por dos mujeres profesionales chilenas y lo hicieron extraordinariamente bien. Ya tenían conocimiento al respecto, el trabajo como de doctorado de Jimena Fuentes era casi como una preparación para un juicio sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces decidimos hacerlo así,
Y es importante reconocer esto. Hemos desarrollado una capacidad en materia de juicios internacionales muy espectacular con esto y ha sido muy buena. Así que primero que nada, no solamente mis felicitaciones, sino que la constatación de que esto es una novedad, este juicio. Fue hecho con profesionales chilenos fundamentalmente, con algunos profesionales internacionales para temas técnicos específicos, ¿no? Y sobre todo para la parte de preguntas, ¿no? Enseguida, creo que es importante decir qué pasó. Bueno, la verdad lo que pasó, yo creo que esto es claro, es que Bolivia no encontró técnicos que estuvieran disponibles para decir que no es tener un río internacional, pues. Pues esa es la realidad. O sea, claro, había gente que en Bolivia lo decía, pero cuando fue a buscar al mercado, por así decirlo, profesionales de la envergadura de los nuestros, que estuvieran dispuestos a pararse frente a la Corte Internacional de Justicia y decirle esto es un bofedal, no encontraron ninguno, pues. Esa es la realidad. No estuvieron en condición, a lo mejor alguno habría, ¿no? Pero no encontraron desde luego una posibilidad de una defensa sólida. Y el gobierno de Bolivia entonces tomó una decisión bastante clara, que fue reconocer el tema del río Silala, pero al mismo tiempo eso no puso fin a la demanda, porque Bolivia no podía, por las razones de ellos, decidieron continuar el juicio contrademandando. Entonces, la verdad es que el juicio se podría haber detenido antes, nosotros no habríamos tenido, creo, ningún inconveniente en detenerlo antes, si así hubiera sido un acuerdo firmado rápidamente entre ambos países, pero Bolivia no quería aparecer en esa condición. Todos sabemos que el presidente Morales tiene todavía mucho peso en su país y decidió contrademandar. Y lo que falló la Corte en realidad el otro día fue fundamentalmente la contrademanda. Naturalmente, falló respondiendo a aquello que era litigioso aún, y respecto de aquello que no era ya litigioso, dijo la Corte, no olvidemos a la primera parte del fallo, la Corte empezó explicando por qué la Corte solo veía temas litigiosos. Y cuando no había controversia entre los países, la Corte consideraba que no tenía las competencias para decidir, porque lo único que podría hacer era afirmar lo que decían las dos partes. Y eso fue lo que hizo, por lo demás, como lo recordó muy bien Hernán, ¿no? Entre paréntesis, con Hernán estuvimos en el juicio anterior también, así que una gran felicitación para él, que ya es la segunda participación en dos eventos de este tipo tan recientes, ¿no? Y bueno, entonces, la verdad es que yo creo que el resultado en ese sentido es el mejor, porque no solamente porque la Corte dijo al comienzo claramente que este era un río internacional, cuya gestión se enmarcaba dentro del derecho consuetudinario, y que no cabía ninguna duda de esto, y dijo además que se había aprovechado de manera correcta el curso del río sin ninguna, preambulando lo que iba a decir después de Bolivia. No solamente dijo eso el tribunal, sino que también desechó las demandas bolivianas. Si ellos querían que nosotros le pagáramos para atrás y otra serie de cosas, eso fue rechazado. Entonces, ¿qué mejor resultado se puede obtener? Yo creo que ninguno en realidad, porque la verdad es que la quinta demanda nuestra, del cuartel que estaba vacío y algunas viviendas, creo realmente que era una cosa muy secundaria, que además le ayudó al tribunal para aparecer en una posición de algo más de equilibrio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Es lo importante, ¿no? Ahora, una cosa que es importante señalar también. Algunos abogados se confunden en que el derecho chileno, el derecho nacional, por así decirlo, el mero reconocimiento no implica que se termine el juicio. Entonces, de alguna manera habrían querido que el tribunal fallara de todas maneras. Pero el derecho internacional, bien sabemos, no es así. Lo ha recordado también Hernán. El derecho internacional, una declaración formal de un país, lo amarra definitivamente. No hay ninguna posibilidad ya de que otro presidente boliviano llegue a decir algo distinto, como lo hizo Evo Morales, porque esta vez lo que existe es un hecho, una declaración oficial del gobierno de Bolivia hecho ante la Corte Internacional de Justicia de que este es un río internacional. Es decir, este es un tema terminado. Dicho el terminado, ¿qué queda ahora? Bueno, yo creo que lo ha dicho también al comienzo de su intervención. Le sugeriría
él sabe más de esta cosa, así que lo mencionará más en la segunda parte. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener una negociación con Bolivia, naturalmente, si el río Silala sigue fluyendo hacia Chile sin que Bolivia lo toque. O sea, el río sigue, todo el agua que sale del Silala sigue fluyendo hacia Bolivia porque nadie la usa, hacia Chile, perdón, porque nadie la usa. Ahora, si Bolivia quiere usar esa agua o negociar sobre ella, como se lo ofrecimos en 1999, porque nosotros se lo ofrecimos en 1999 y no respondieron. Yo creo que hay que estar disponible para algo de esa naturaleza, para establecer esta cooperación que es perfectamente compatible con el carácter del río, y que no fue ni siquiera recibida en 1999. Ahora, eso lo tendrá que decir Bolivia, por cierto. Yo intuyo que sí, que le va a interesar, porque no olvidemos la frase del ministro de Bolivia, que la Corte había dicho que Chile no tenía derecho a toda el agua del río Silala. Nosotros nunca dijimos que tuviéramos derecho a todo el agua. Nosotros nos sometíamos a las normas internacionales y la Corte dijo que nos sometíamos bien a eso. Por lo tanto, alguna negociación o alguna conversación va a haber, espero, dentro del marco de los puntos ya pendientes con Bolivia, pero creo que este es un gran éxito. Este es un gran éxito, no solamente yo diría por el resultado del juicio, sino porque la forma en que se llevó a cabo, porque puso término a un tema que realmente nos podría haber causado más molestias después, y por el equipo chileno de nuestra gente y nuestra coagente, a quienes felicito una vez más muy, muy cordialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Justamente estamos ahora con nuestra coagente, Carolina Valdivia. La impresión del fallo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Jorge por la invitación, a todos mis copanelistas, también al senador Insulza y a Carolina y a todos los que nos están escuchando. A ver, lo primero yo quiero destacar un aspecto bien general y aunque sea reiterativo creo que merece la pena volver a mencionarse. Esto ha sido trabajado como una política de Estado. Aquí han habido 3 gobiernos sucesivos que han estado a cargo de este caso y todos nos brindaron siempre, todos los presidentes, la presidenta Bachelet que tomó la decisión, el presidente Piñera y el presidente Boric, a cada uno le tocó una etapa distinta del proceso y todos siempre nos brindaron la confianza y el apoyo absoluto para seguir adelante teniendo solamente un objetivo que era defender el interés de Chile. Y creo que para los tiempos que corren eso es una noticia muy positiva para el país. El fallo, nos da la certeza que nosotros fuimos a buscar a la Corte. Sin este fallo, lo que muestra que es un acierto de la diplomacia chilena el haber presentado la demanda, sin este procedimiento, o Bolivia, cuando se vio enfrentada a esta demanda, tuvo que ir convergiendo con la posición chilena. Partimos y recordemos cuál es el inicio del caso, el año 99, cuando Bolivia niega por primera vez que se trata de un curso de aguas internacionales y llega el año 2016, cuando incluso el presidente Evo Morales nos amenaza con demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es la situación en la que estábamos al momento que se presenta la demanda. Cuando Bolivia ve todos los objetivos y todos los argumentos jurídicos y tanto científicos, especialmente llevados adelante por el equipo de Francisco, tiene que necesariamente ir convergiendo en todas las posiciones chilenas y ir entregando y reconociendo que las aguas tanto subterráneas como superficiales van todas a Chile por la pendiente natural del terreno. Efectivamente, ¿por qué seguimos adelante? Porque Bolivia no quiso en su momento paralizar el juicio por un tema de política interna. Para Bolivia y especialmente para el departamento del Potosí, que es donde nace el Silala, esta era una reivindicación de carácter histórico, una reivindicación además muy fuerte en contra del departamento de La Paz y en contra del gobierno central. Entonces los presidentes bolivianos no tenían el espacio político para poder acordar con Chile. Pero nosotros ya sabíamos todas estas entregas que había hecho Bolivia y por eso, después de recibir la contestación de la demanda, en septiembre del 2018, hablamos con el equipo
hablamos con el presidente y le propusimos a Bolivia terminar el juicio a través de un acuerdo extrajudicial. Se lo presentamos a las autoridades del presidente Morales. Yo personalmente le propuse a Bolivia terminar este juicio y la verdad que nunca obtuvimos ningún tipo de respuesta. Y eso nos obligó, después vino, claro, el gobierno de transición de Bolivia y todos los procesos, la propia convulsión interna, y ahí hubo ese espacio de tiempo que no pudimos, no hubo relaciones, la verdad, muy fluidas. Pero yo quiero mostrarles con esto la dificultad, cuando se habla, ¿no?, que tenemos que acordar con Bolivia, la dificultad que es llegar a acuerdos con Bolivia. Y eso yo creo que es bien importante que lo tengamos muy presente. El último acuerdo que se firmó con Bolivia, que pasó por el Congreso, es del año 93. Estamos hablando hace 30 años que no suscribimos un acuerdo formal con Bolivia, que creo que era, usted, senador Insulza, era canciller, con el AC-23, me parece. Exacto, el AC-22, perdón. Entonces, eso es importante y por eso creo que esta demanda prueba el acierto de la diplomacia chilena de haber iniciado este procedimiento para poder definitivamente terminar con toda esta incertidumbre si el Silala era o no era un río internacional y cuáles eran las reglas. Y la Corte efectivamente señala que hay una convergencia entre las partes, nota que hay un acuerdo entre las partes respecto a dos temas que son esenciales. Uno, el carácter evidentemente internacional del río o de recurso transfronterizo, por lo tanto que se deben aplicar las reglas del uso razonable y equitativo que corresponden al derecho internacional consuetudinario, y además el derecho o la obligación de los estados de no causar un daño significativo. Y en esto Chile, al haber, ya hay muchas fuentes además de derecho internacional que están a nuestro favor, y por lo tanto es inviable pensar que Bolivia puede cambiar su posición, es decir, podrá decir el día de mañana, recordemos también Argentina en el año 78 declaró que el fallo de las islas del sur era insanablemente nulo, eso pasa, pero la verdad que hoy es políticamente y jurídicamente inviable que Bolivia, que alguna autoridad boliviana señale que el río Chilala no es un río internacional. Entonces, eso nos da determinadas certezas para poder seguir adelante. Es verdad, como decía el senador Insulza, probablemente el profesor Salinas también lo manifestó. Ahora nos podremos sentar, le corresponderá al gobierno hacerlo, sentarse con Bolivia y acordar cómo tenemos que ir trabajando en estas aguas. Para eso existe además un subcomité de recursos hídricos compartidos que ha estado funcionando. Y en cuanto a la visión de futuro, también creo que es un tema que merece la pena destacar. Y que también ha sido visto como una política de Estado después de tener relaciones, la verdad, muy poco fluidas por todo el proceso de la obligación de negociar, el llamado juicio del mar. El año 2021, después de mucho trabajo y de mucha también convergencia entre los distintos estamentos de la sociedad chilena, firmamos con Bolivia, acordamos una hoja de ruta con el gobierno del presidente Arce y del presidente Piñera, donde están todos los puntos sensibles de la relación bilateral. Y esa hoja de ruta, vamos a despejar dudas, no se habla nada del tema marítimo, está completamente fuera, eso para nosotros está totalmente acabado, y que esta hoja de ruta también ha sido adoptada por el gobierno del presidente Boric, con los mismos temas, con las mismas convergencias, con los mismos asuntos que tenemos que tratar, que van desde materias de facilitación fronteriza a, por supuesto, aquello que es muy sensible, que son aquellos asuntos, por ejemplo, migratorios o de contrabando que existen en la frontera. Entonces, me parece que tanto con respecto al río Silala, como con respecto a la visión de futuro que tenemos con Bolivia, son verdaderas políticas de Estado que merece la pena seguir adelante, y creo que hay que felicitar al país en su conjunto por ello. Porque no es poco. Muchas gracias, Carolina. Abrimos ahora la discusión para que podamos ir viendo punto por punto. Hay varios aspectos que yo creo que son necesarios de profundizar. Uno de ellos es una de las cosas que dice el fallo, es que en el fondo ambos países que van ahora tienen que cumplir obligaciones estipuladas en el derecho internacional consuetudinario sobre los cursos de agua, como por ejemplo la utilización equitativa y razonable de las aguas internacionales. Entonces, yo quería, aprovechando que tengo al lado a Carolina, quería partir preguntándole qué significa equitativa y razonable, porque son palabras donde caben muchas definiciones. ¿Cómo definimos eso y cómo nos puede impactar a nosotros eso?
Efectivamente, esa es una de las grandes preguntas. Lo primero que hay que señalar, no hay una regla, por ejemplo, de pensar que es el 50 y 50% de las aguas. Eso no es así, sino que tú tienes que ir viendo como país cuáles son los usos que tú le vas a dar a esas aguas. Es decir, lo que trató Bolivia en algún momento de hacer, por ejemplo, de instalar una piscicultura en las aguas del Silala, de utilizar el agua embotellada. Es decir, son aspectos que son muy generales y por lo tanto corresponde a los países determinar cómo concretar efectivamente ese concepto. Y eso es lo que efectivamente ahora debería hablarse con Bolivia de manera bilateral. Pero claro, no hay aquí una norma que tú digas específicamente te va a tocar tanta cantidad de agua, salvo que los países efectivamente lo quieran hacer. Embajador, eso no nos deja expuestos quizás a más dudas que certezas. No lo creo, sí. O sea, primero, yo creo que decir que el conjunto de reglas que rige, ¿no es cierto?, el derecho de los cursos de agua internacionales no utilizados para la navegación internacional, es un conjunto de principios, como lo dije en la primera intervención, es un principio marco. La convención, ¿no es cierto?, que eran parte del derecho consuetudinario, como lo dijo la Corte, establece principios generales que tienen que ser concretizados para el caso en cuestión. Y por eso, ¿no es cierto?, la obligación de cooperar, como ya se ha dicho, es una obligación, ¿no es cierto?, fundamental. O sea, hay para mí dos principios fundamentales en materia, ¿no es cierto?, del uso de estos cursos de agua. El principio de utilización razonable y equitativa y el deber de cooperar. Y el deber de cooperar es un punto esencial, ¿no es cierto?, ya que la Corte habla de una comunidad de intereses, ¿no es cierto?, y por lo tanto esa comunidad de intereses y cómo se regula, ¿no es cierto?, este principio fundamental tiene que ser acordado por las partes. Ahora, la Corte dice algunos, ¿no es cierto?, principios en la materia. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, de que en cuanto al uso actual de Chile, que es absolutamente legítimo, ¿no es cierto?, y es conforme al derecho internacional consuetudinario, pero eso no implica que Chile tenga un derecho adquirido, ¿no es cierto? Y esto es una cosa, ¿no es cierto?, que es dinámica y por lo tanto es un derecho que tienen ambos estados y que se van a ver de acuerdo a las necesidades de cada caso. Y por eso que el acuerdo es fundamental. Incluso, ¿no es cierto?, un tema muy, muy central en el fallo, en el caso, convirtió al final en un tema medular, que es el tema del desmantelamiento de los canales, ¿no es cierto?, por parte de Bolivia y el derecho soberano que Bolivia tiene para eso y que Chile no lo discute, ¿no es cierto? Es una medida, ¿no es cierto?, que puede afectar a los intereses de Chile, a los derechos de Chile. Por lo tanto, esto está regulado por el derecho internacional. Y evidentemente que si bien Bolivia tiene ese derecho, ¿no es cierto?, está limitado por el derecho internacional en el sentido, ¿no es cierto?, que no puede amenazar, ¿no es cierto?, de tener un riesgo significativo sensible, ¿no es cierto?, en ese desmantelamiento. Por lo tanto, hay reglas que el derecho internacional establece y creo que dan certeza que no teníamos antes del fallo. Ahora yo creo que hay una pregunta que quizás el profesor Suárez nos puede contestar. Este fallo nos siente un precedente de cierta forma. ¿En cuántos otros cursos de agua, cuántas otras cuencas hidrográficas podrían verse acogidas a esta decisión que tenemos compartida con Bolivia? O sea, hay muchas cuencas compartidas, no solo con Bolivia, con Perú también. Nosotros con Bolivia, si mal no recuerdo, tenemos alrededor de 800 kilómetros de frontera, y de eso también hay una cantidad importante de agua. Entonces, en realidad, cualquier cosa que se declara en este fallo, ¿cierto?, podría ser aplicable a cualquiera de las otras cuencas que tenemos compartidas.
Y esas cuencas, digamos, o esos cursos de agua que pueden estar, que son compartidos por los países, no son solamente cursos superficiales, sino que también cursos subterráneos, ¿ya? Estamos en una zona que es una zona árida de por sí, donde gran parte del agua que existe y que se utiliza es agua subterránea. Por lo tanto, es un punto súper sensible y hay que tener, digamos, hay que ser capaces de mirar qué es lo que está sucediendo, cuánta agua hay, ¿cierto? Y cómo la usamos para que digamos, ambas naciones puedan estar bien. Hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en 6.5.2, si mal no recuerdo, es un objetivo que busca que en las cuencas transfronterizas existan acuerdos entre los distintos países en la forma del uso de agua, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, uno si quisiese tratar de ir en esa lógica, definitivamente necesitamos generar algún tipo de mecanismo con el cual podamos conversar entre las partes y llegar a algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, este fallo en particular, ¿cierto?, de algún modo va a sentar bases para ver cómo vamos a ir haciéndolo en las distintas cuencas que tenemos desde, digamos, la región de Arica y Parinacota con Bolivia hasta Atacama, más o menos. Muchas gracias. De todo lo que ustedes han comentado acá, uno puede llegar a la conclusión que lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos a conversar con Bolivia, ya sea para manejar las cuencas sobre las que no hemos conversado, como sobre el Silala, el fallo, etc. Senador Insulza, usted le ha tocado conversar con el gobierno boliviano desde distintos lugares, con distintos sombreros. Fue canciller, ahora es senador, fue secretario general de la OEA. Usted conoce muy bien cómo se maneja esto. ¿Usted ve que hay espacio para ese diálogo y cuánto de la política interna de Bolivia podría hacer ruido en esa necesidad que tenemos de sentarnos a conversar? Bueno, yo creo que hay espacio para el diálogo, por cierto. Se ha abierto, además, lo abrió la Corte diciendo, mire, ya, los dos son propietarios del río, ahora les corresponde a ustedes discutirlo y conversarlo. En eso estoy de acuerdo. Además, tenemos otros temas que conversar con Bolivia que ciertamente nos interesan y que son en mi región. Yo estoy aquí en este momento, en Arica y Parinacota, tenemos aquí un oleoducto que no funciona, un depósito de petróleo que está en el medio, que quedó en el medio de la ciudad y que es una especie de potrero grande que nos impide hacer una cantidad de cosas que quisiéramos. Hay una cantidad de cosas que hablar. Pero al mismo tiempo yo no sería demasiado, y yo soy partidario de hacerlo, pero yo no sería demasiado ansioso por hacerlo. Yo creo que le corresponde a Bolivia tomar contacto con Chile ahora, no para estos temas, ¿no? Así que yo cierro solamente esta reflexión con esa frase que me gusta mucho, atribuida a Talleyrand. Parece que no es de él, pero se la atribuye, que dice, es urgente no hacer nada. O sea, ganamos, nos fue bien, cerramos un problema, habrá otros problemas, discutamos las cosas, tomémoslo con calma. Ya hay algunos que andan diciendo que tenemos que desahuciar tratados y otras cosas, ese es un error gravísimo. Nosotros nos ha ido bien, nos va bien en el derecho internacional, nos va bien en el plano internacional. Hemos tenido éxito y además, qué bueno que lo que dijo Carolina para empezar esto, ¿no? Lo hicimos como política de Estado. Este es un gran momento, si en los últimos meses o años esto se haya empezado a discutir de nuevo. Tenemos una política de Estado, atengámonos a ella y esperemos que nuestros amigos bolivianos, yo creo que lo van a hacer, estén disponibles para una conversación para la cual nosotros siempre hemos estado disponibles. Senador, usted ya tocó el tema, no mencionó que era el Pacto de Bogotá, pero en estos días, desde que se conoció el fallo, se han escuchado varias opiniones respecto de la posibilidad de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, como lo han hecho otros países, con la idea de que no tengamos un flanco abierto que en cualquier momento algunos de nuestros vecinos quieran utilizar para llevarnos a la Corte Internacional de la Haya. Les quería preguntar a todos cuál es su opinión al respecto. Nosotros en general hemos llevado una política exterior que es política de Estado, como decía Carolina, pensando en un mundo
en un orden mundial basado en reglas. Y en ese contexto se entienden también los pactos. Entonces quería preguntar a Carolina primero cuál es la opinión respecto de quedarse o no quedarse en el Pacto de Bogotá, porque además salirse de un tratado, no es que me salgo el tratado hoy día y mañana no estoy, sino que entre que pasa, creo que es como un año, también pueden aparecer otras demandas. Sí, creo que esa es una pregunta además bien contingente. Y yo creo que para un país como el nuestro, que es un país pequeño, mediano, más vale participar de los instrumentos del derecho internacional y no mirarlos desde fuera. ¿Y por qué? Porque cuando uno está dentro de estos mecanismos te vas enterando de muchas cosas que no te enteras si es que tú estás fuera. Además te permite participar en otras instancias. Por ejemplo, lo que se está discutiendo hoy en día en el caso de la Corte con la Convención del Genocidio, que Chile también es parte de la Convención del Genocidio a propósito del caso entre Rusia y Ucrania. Es decir, tú puedes intervenir y hacer tu visión como oposición, como oposición de Estado respecto de los grandes temas que pasan hoy en día en el mundo. Coincido contigo además donde un mundo donde se está cuestionando por países muy poderosos el orden internacional basado en reglas. Creo que Chile debe dar una señal de que está precisamente con ese orden mundial basado en reglas, que es lo que beneficia a países como los nuestros. Por algo los países grandes son los que no participan de estos casos, porque tienen otras vías para hacer valer sus argumentos. Y además está el tema justamente muy procesal que tú bien mencionabas, pero creo que vale la pena también mirar, y que esto tiene un periodo de vacancia de 1 año. ¿Te das cuenta? Entonces ya vemos el caso de Colombia, que el día antes que se cumpliera el plazo del año recibió 2 demandas y lleva, por lo tanto, litigando ante la Corte hace casi, creo que 6 u 8 años por estos casos que son posteriores al haber denunciado el Pacto de Bogotá. Pero primero me quedo con la posición principista. Para países como el nuestro, los mecanismos del derecho internacional son beneficiosos para saber qué es lo que está pasando dentro, para dar una señal y porque no tenemos las espaldas de las grandes potencias. Embajador, ¿cuáles son los beneficios que nos pueden traer a un país como Chile mantenernos en el Pacto de Bogotá, sabiendo que hemos sido demandados ya un par de veces por cosas que no las vimos venir? Bueno, Carolina, yo en primer lugar quiero decir que este es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ser enfocado como una política de Estado. Es decir, este es un tema que tiene que ameritar un consenso nacional, ¿no es cierto? O sea, este es un tema de los temas, ¿no es cierto?, en que la política exterior debe mirarse como una mirada, ¿no es cierto?, en que todos los actores nacionales deben tratar de converger. Yo creo que esta es una posibilidad que siempre existe. O sea, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, no hay dogmas. Creo que es importante la participación de Chile en instancias como la Corte Internacional de Justicia, por el apego al respeto al derecho internacional, que siempre Chile ha tenido, ¿no es cierto?, porque tampoco no nos ha ido mal. Pero también, ¿no es cierto?, tampoco hay que tener, como digo, una política dogmática frente a hechos, porque el principio fundamental es el principio de resolución pacífica de las controversias. Y el recurso a la Corte Internacional de Justicia no es el único recurso, ¿no es cierto?, que un Estado puede, ¿no es cierto?, impetrar al momento de una controversia. Existe el arbitraje, que también, ¿no es cierto?, es resolutivo, es decir, termina con una sentencia obligatoria. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay dogmas. Lo que sí es importante es que tiene que haber un consenso en el país, y esto debe ser afrontado como una política de Estado después de una reflexión más profunda. Senador, usted, ¿cómo lo ves desde el ambiente político? ¿Usted cree que hay más apoyo al Pacto de Bogotá que ganas de salirse? ¿Cómo lo ves? Mire, este no es un tema de un tratado para mí. La verdad es que acabamos de vivir una cosa parecida y menos mal que nos salvamos y lo salvamos bien. La verdad es que yo creo que Chile es reconocido en el mundo entero y tiene los éxitos que tiene, siendo, como dijo Carolina, una nación, por cierto, pequeña y mediana en el sentido de que hay otros mucho más grandes que nosotros, pero no las tenemos todas con nosotros para salir solos por el mundo. Nosotros nos va bien porque vamos acompañados por el mundo. Y nos va bien porque no somos denunciadores de tratados. Hemos denunciado uno en nuestra historia, creo. Fue el Pacto Andino.
somos formadores de tratados, somos fundadores de organismos internacionales. Somos los que proponen los acuerdos internacionales y algunos los recientes han tenido bastante éxito. Pensemos, ya que estoy en mi frontera, el tratado sobre el desminado, por ejemplo, el desminado terrestre. Entonces yo creo que realmente a lo que nosotros nos conviene, entonces esto nos da nos genera en el mundo una cierta certeza. La gente sabe, los que hacen política exterior con Chile saben a qué atenerse con Chile. Si empezamos en una especie de desfile para deshacernos de cosas y cambiar la política, yo por lo menos no voy a estar nunca de acuerdo en eso. Acabamos de librarla por poco, por favor, yo lamento tener que meterme en otro tema, pero oiga, por favor, el cuento del TPP estuvo a punto de provocar un enorme forado en la política exterior de Chile precisamente por no hacer lo que siempre hacemos. Entonces tal vez podrá parecer un poco conservador, pero yo creo que lo que nosotros vendemos en el mundo es certeza, es estabilidad, y esa es la mejor imagen que podemos entregar tanto en Chile como en el exterior, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Gracias, senador. Está pensando en cómo se hace la política exterior hoy día. No solamente depende de las cancillerías, no solamente depende de los políticos, la gente que está en el poder, en cargos públicos, y a eso le quería preguntar, profesor Suárez, ¿hay una parte de la política exterior que se hace a través de contactos científicos, culturales? ¿Cómo ha sido su experiencia desde ese punto de vista con equipos bolivianos? Y si es que ve que ahí también hay un espacio para conversar, para avanzar y para tener la idea de, por ejemplo, quedarnos en el Pacto de Bogotá y tener otro tipo de certezas. A ver, primero yo creo que también es importante recalcar que la palabra certeza es súper importante. Y no solo a nivel exterior, sino que a nivel nacional también. Nosotros cuando vemos temas de gestión hídrica, siempre estamos frente a conflictos, ¿cierto? Alguien, no sé, una hidroeléctrica necesita usar el agua, pero tenemos regantes, ¿cierto?, que van a generar alimento para la población. Entonces hay que tener una certeza de cómo se usan las aguas, o si no vamos a estar, digamos, totalmente desorganizados y fallando. Y bajo ese aspecto es bueno tener estas normas. Ya yo concuerdo con eso. Con respecto al ámbito exterior, también es súper importante, porque si no, digamos, ahí sí que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca. Y en el caso de Bolivia, nosotros en general no tuvimos mucha relación con ellos, principalmente por este tema de que no había digamos, una conversación entre los países, ¿ya? Les puedo comentar, nosotros muchas veces estábamos al lado de la frontera, ¿cierto?, haciendo trabajo, se acercaba algún militar de Bolivia, todo era súper amigable, ¿cierto?, ningún problema. De repente cuando íbamos con no sé, los ministros o coagentes, ahí sí se armaba, digamos, un poquito más de show, porque es un poco más mediático, pero en general, digamos, las partes que están ahí son bien amigables. Ahora, en términos científicos, nunca existió esta conversación, o tratar, por ejemplo, de ir a hacer cosas al lado boliviano, o Bolivia tratar de ir al lado chileno, principalmente por el hecho de que los países, digamos, no estaban conversando, ¿ya? Yo creo que eso puede cambiar, ¿ya? Yo veo, digamos, que puede existir una voluntad para hacer eso, por lo menos desde las distintas áreas, no sé, las distintas universidades o centros de investigación que existen, pero definitivamente necesitamos este apoyo, digamos, o este marco que por un lado nos lo da la certeza jurídica de que estamos hablando ahora, ¿ya? Así que yo creo que eso es súper importante. Carolina, en su experiencia como subsecretaria, como coagente, ¿cuánto importó el aporte de sectores diplomáticos no tradicionales, como pueden ser grupos científicos, incluso de comunicación? Partamos por lo particular y luego lo general. En el caso Silala, el aporte de la comunidad científica, particularmente del DICTUC de la Universidad Católica, de Francisco Suárez, de José Muñoz y el equipo, fue determinante, porque nos brindaron todas aquellas pruebas concretas para demostrar que las aguas escurrían naturalmente de Bolivia hacia Chile por la pendiente del terreno.
Entonces, eso fue fundamental, porque si bien nosotros veíamos y nos amparábamos y estructurábamos la parte jurídica, sin tener claridad de cómo fluye o cómo estaba estructurado el sistema hídrico del río Silala, no hubiésemos podido llegar así tan lejos y acreditar efectivamente que se trataba de un río internacional, que es además lo que había estado en cuestión, porque también podíamos pensar que a lo mejor eran aguas manantiales que nacían y se extinguían en el territorio boliviano. Entonces fue determinante para el caso concreto, con todo el apoyo además de los científicos internacionales, y que además es evaporación de las aguas, geología, hidrogeología, geografía, arqueología, es decir, todas las áreas de las ciencias naturales estuvieron involucradas en este caso. Y luego ya en la mirada más general, a mí me parece esencial que existan conversaciones y ayudan mucho a la diplomacia, digamos, formal, las conversaciones que pueden existir a nivel académico. Y creo que Jorge tiene aquí una iniciativa de conversar precisamente con los pares de la Universidad Católica en Bolivia para hablar de distintos temas que no tienen por qué ser controversiales, pero sí hablar de educación, sí hablar de, a lo mejor ya temas más sensibles como el contrabando, sí hablar de qué pasa en el puerto de Arica, pensando aquí en el senador Insulza, que sabemos que es un tema también tan sensible y tan difícil de administrar. Entonces, en una relación tan difícil, tan marcada por los eventos del siglo XIX aún, todo lo que la sociedad civil en sus distintos estamentos pueda ayudar y pueda profundizar los lazos es bienvenido. Así que incentivo a Jorge que siga trabajando con los pares bolivianos precisamente en estos temas. Muchas gracias. Vamos a los efectos secundarios del fallo. Un efecto secundario es, ¿vamos a retomar o no vamos a retomar la agenda con Bolivia? ¿Cuáles puntos hay que retomar con más urgencia? Etcétera. Embajador, ¿cómo se traduce el fallo para lo que viene en la relación con Bolivia a futuro? Como lo señalé, Carolina, en mi primera intervención, yo creo que el fallo da una oportunidad a ambas partes, ¿no es cierto?, de poder llegar a un acuerdo más preciso en base a lo que la Corte establece, ¿no es cierto?, respecto del uso de las aguas del río Silala. Yo creo que es un aspecto positivo y nos da la oportunidad de, ¿no es cierto?, poder conversar en un ámbito de cooperación. Hay una hoja de ruta, yo creo que hay que seguir profundizando, siempre bajo dos premisas fundamentales: el respeto al Tratado de Paz y Amistad de 1904 y lo que la Corte Internacional de Justicia determinó en el caso de la obligación de negociar. Pero creo que es el interés de ambos estados de buscar un estrechamiento de las relaciones. Eso es una realidad, ¿no es cierto?, que es indudable, sobre todo de dos países que van a estar siempre, ¿no es cierto?, siendo vecinos. Por lo tanto, yo creo que a partir de este fallo se puede abrir una oportunidad de una mayor cooperación. Senador, ¿dónde usted ve las urgencias en el estrechamiento de las relaciones, como dice el embajador aquí? ¿Lo ve más en temas quizás migratorios para su región y las regiones cercanas a su región? Ese tema ha sido muy importante en los últimos años, el tema del contrabando, el tema del Puerto de Arica, como mencionaba acá Carolina. ¿Dónde ve las urgencias? ¿Por dónde habría que partir? Y una pregunta adicional, si cree que deberíamos caminar derecho al restablecimiento de las relaciones plenas con Bolivia, que eso también ha sido bastante discutido en estos días. Bueno, mire, la verdad es que es difícil buscar una prioridad porque son tantas, ¿no? Usted, Carolina, señalaba alguna. El tema del puerto. El tema del puerto está bien resuelto, quedó resuelto a fines del gobierno pasado con un acuerdo que por 3 años en cuanto a las tarifas, y yo espero que eso siga funcionando. Tenemos pendiente todavía algunas cosas relativas, como decía, al tema del oleoducto, porque nosotros construimos para Bolivia un oleoducto hace ya varias décadas, pero ese oleoducto ya no funciona. Si usted va por la carretera hacia arriba, ve una cantidad muy grande de vehículos que llevan y traen petróleo. Lo traen para sacarlo, pero no lo traen para exportarlo.
lo traen para refinarlo en otra parte y luego lo traen de vuelta para usarlo en Bolivia, porque Bolivia no tiene refinerías suficientes. Y en eso podríamos tal vez colaborar. Podemos colaborar, por ejemplo, en todo el tema del ferrocarril. Nosotros hicimos un gran esfuerzo el año pasado. Hace un año ya, Carolina, se hace un año más o menos, sí, para llevar el tren, para mostrar que nuestro tren funcionaba y llegó hasta Bisbiri cargado de fierro. Pero desgraciadamente los trabajadores, los camioneros bolivianos decidieron que no pasaba más allá. Pues. Era un esfuerzo, además, entre paréntesis, financiado fundamentalmente por la empresa de ferrocarriles de Bolivia, más que por nosotros. O sea, interés en eso hay. El tema nuevamente de la posibilidad de tener, de usar también las vías del tren para el transporte dentro de la región es muy fundamental. Se han resuelto bastante los temas de atochamiento del puerto, no los he mencionado. Todo el mundo, hace 3 años atrás, todo el mundo partía mencionando los temas de atochamiento del puerto. Hoy día tenemos un antepuerto y los camioneros bolivianos lo están usando. Y el paso fronterizo que construimos también recordará Carolina, porque estábamos en medio de la discusión del mar y nosotros terminando nuestro paso fronterizo y alguien dijo, ¿valdrá la pena seguirlo construyendo? Y nosotros decidimos que sí, lo seguimos construyendo. Y el día en que se inauguró estaban todos los funcionarios bolivianos estaban en sus puestos en la parte boliviana de la frontera. Entonces yo creo que hay una expectativa, sí, sin duda hay una expectativa. Y yo espero que sea un periodo de gran movimiento. Pero repito, yo esperaría un poco a ver qué es lo que están dispuestos a hacer ellos para que no vea que se impone nada. Hay un tema que es bien fundamental, ¿eh? Y yo entiendo a la banca chilena, pero que la mayor parte de las empresas bolivianas no puedan abrir cuentas y sacar órdenes de pago y otras cosas en los bancos chilenos es una lástima. Es una cosa que tendríamos que corregir. Embajador, ¿nos deberíamos encaminar a un restablecimiento de relaciones plenas con Bolivia o es muy temprano para hablar de eso todavía? Chile siempre ha estado abierto al restablecimiento de relaciones con Bolivia, o sea, que el tema viene por parte de Bolivia, ¿no es cierto?, que ha puesto condiciones, ¿no es cierto?, que para Chile son imposibles de cumplir. Pero el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados, por supuesto que sería una medida muy positiva, sin que ello implique, ¿no es cierto?, los dos pilares fundamentales a alterar que yo he señalado. Carolina, ¿y cuáles, desde su punto de vista, son las prioridades que deberíamos seguir ahora en la relación con Bolivia? Primero, me parece tener un diálogo fluido. Creo que eso es lo determinante, de poder retomar todas las comisiones que se vienen trabajando desde hace ya por lo menos toda la década de los 90 en adelante, la recuperación de la democracia en Chile, donde se establecieron un sinnúmero de comisiones que tratan todos los temas de interés de la frontera común. Entonces creo que eso sería muy, muy positivo. Luego otro tema, retomando lo que señalaba el senador Insulza, es urgentemente la modernización de la ACE 22. Hay un montón de asuntos que se pueden tratar, inclusive esto de servicios financieros que señalaba el senador, que se pueden tratar en ese marco. Y de lo que yo he visto, hay comisiones empresariales chilenos y bolivianas que tienen un comité, una comisión conjunta, y además que han venido a Chile y que han ido también a Bolivia. Entonces, esos son temas que agregan aspectos positivos y fáciles a la relación. Y creo que eso es esencial, poner esa parte también en la balanza. Y luego, por el otro lado, me parece que Chile pudiese hacer tal vez un esfuerzo. Yo sé que hay muchas restricciones presupuestarias, pero a lo mejor efectivamente avanzar en un mejoramiento de las rutas, de la conectividad vial entre Chile y Bolivia. También, como señala, de la ruta CH11 o la ruta CH15, que es la que está en Arica, Parinacota, y la otra está en Iquique. Luego también toda la recuperación, las vías del tren que están por el lado chileno operativo, y si se puede facilitar con Bolivia para que pudiera, porque es una presión del gremio precisamente de los camioneros, para avanzar en la utilización del ferrocarril, también sería tremendamente positivo. Hay una parte de las reacciones de Bolivia después del fallo que creo que es interesante abordar. Esto salió el fin de semana, en que el gobierno boliviano dice que
esa deuda histórica que reclaman ellos tiene que quedar en manos del departamento de Potosí. ¿Cuánto de eso podría transformarse en otro problema, otra disputa con Bolivia, Carolina? Mira, a ver, la deuda histórica, si recordamos, fue la razón por la cual, lo mencionaba el senador Insulza, falló el preacuerdo del año 2009, cuando Chile ofreció a Bolivia, bueno, trabajar sobre el Silala, que podíamos repartirnos las aguas en determinadas cantidades, y en un requerimiento de último momento, Bolivia pide este pago de la deuda histórica que ascendía a $1.000 millones de ese momento, y con eso, por cierto, falla el preacuerdo. Pero luego vamos a ver que esto es un tema más de política interna, nuevamente lo que les decía al inicio, en la pugna que existe entre el departamento del Potosí y específicamente el Comité Cívico del Potosí con La Paz. Ese es el conflicto. Pero si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en los alegatos, lo que dijo el agente boliviano es que esto era finalmente un tema entre privados y que por lo tanto esa deuda se le cobraría a la empresa. Si ya es una deuda que se le va a cobrar a una empresa, no sé de qué empresa estarán pensando, ya no es un asunto que vaya, es un asunto de política interna boliviana y no veo que tenga un impacto en la relación con Chile. Ya siempre se puede agrandar, por cierto, y eso lo hemos visto en la historia chileno-boliviana, pero no veo que hayan vías jurídicas para que Chile como Estado se vea expuesto a eso, sabiendo que tanto la Diremar dice que lo tiene que ver el Potosí y que además es una deuda que se le va a cobrar a la empresa. Embajador, y para, no sé si calmar ansiedades o tranquilizar un montón de dudas, de nuevo, sobre los posibles flancos que se nos pueden abrir respecto de Bolivia. ¿Qué otras cosas puede hacer Chile para, además del diálogo, que el senador hacía énfasis en que, de cierta forma, la pelota está en la cancha de Bolivia hoy día? ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros desde nuestra diplomacia para evitar vernos en una situación en la cual tengamos que volver a la Corte? Creo que es muy importante, y en eso yo no sé, tengo algún matiz con lo que aquí se ha dicho, ¿no es cierto?, es llegar a un acuerdo. Yo creo que, ¿no es cierto?, el acuerdo nos daría una gran certeza jurídica, ¿no es cierto?, partiendo de la certeza que nos ha dado el fallo en cuanto a la regulación de las aguas del río Silala. Además, yo creo que es una exigencia de llegar a un acuerdo, ya que, como les dije, son principios marcos que tienen que ser desarrollados. Y por lo tanto, me parece, ¿no es cierto?, de que un acuerdo de cooperación que regule el uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala por ambos corridereños es una exigencia propia, ¿no es cierto?, del propio funcionamiento eficiente, ¿no es cierto?, de esta comunidad de intereses entre Chile y Bolivia respecto al río Silala. Ya no es conflicto, pero esta situación que tenemos con Bolivia, entre otras cosas, profesor Suárez, hace parte de uno de los temas que se han vuelto mucho más urgentes a niveles de diplomacia internacional, que es el impacto del cambio climático. Cuando estamos hablando de aguas, estamos hablando de un recurso extremadamente preciado, sobre todo en la zona de la que estamos hablando. Y de hecho hay muchos análisis, muchos puntos de vista que dicen, oye, todas las próximas guerras van a ser por agua, no todas, porque vemos Ucrania y Rusia que no es por agua, pero muchas de las guerras podrían partir por un tema de agua. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se han visto afectadas todas estas cuencas con las que tenemos en común, tanto con Bolivia como con Perú, por el cambio climático? Que hemos visto fenómenos, bueno, lo estamos viendo esta semana aquí en Santiago con temperaturas extremas. Sí, es una súper buena pregunta. De hecho, nosotros llevamos más o menos 5 años ya trabajando en cuencas de altiplano, donde una de las cosas que hemos visto que es relevante es el tema de cómo afectan el cambio climático a los recursos hídricos. Y ahí hay dos aspectos que yo diría importantes. Uno está obviamente el aumento de temperatura, ya que es algo que efectivamente en esas zonas va a ocurrir y probablemente
la temperatura puede aumentar de aquí al 2100 en 1,5 grados, 1,5 grados Celsius más, quizás 2, ya, o sea, existe un cambio importante. Y en términos hídricos, bueno, y eso también tiene un cambio asociado al patrón de precipitaciones, ¿ya? La precipitación en la zona del altiplano es bien variable, ¿ya? Tanto a lo largo del año como a lo largo de los meses del año, ¿cierto? Como a lo largo de los años, ¿ya? Variaciones interanuales y interestacionales. Las variaciones interanuales por ahora se han mantenido similares, pero con mucha variabilidad, ¿ya? Y eso quiere decir que hay años que quizás llueve muy poco y de repente al año siguiente hay mucha lluvia. Entonces, en los últimos años no hemos visto un patrón en el cambio de precipitaciones que sea tan relevante, pero de nuevo, esta variabilidad que nosotros tenemos también nos puede generar, digamos, un poquito un sesgo y necesitamos más años para mirarla. Eso sí lo hemos utilizado en modelos, por ejemplo, de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, para ver qué es lo que sucede en estas cuencas y probablemente, digamos, a pesar de que seguimos teniendo esta variabilidad, efectivamente va a haber una disminución del recurso, ¿ya? Quizás no al corto plazo, como se puede ver en otros lugares del país. Por ejemplo, voy a poner el caso de la zona central, que uno hace 20 años atrás, ¿cierto?, veía los ríos con agua, y ahora en realidad, no sé si a ustedes les pasa, yo cruzo de repente algunos puentes y le trato de decir a mi hija, oye, mira, ahí hay un río, y ella me dice, ahí hay puras piedras. ¿Ah? No es extremo, ¿cierto? Pero quizás en un par de décadas más sí vamos a observar cambios que son importantes y que definitivamente hay que considerarlos. Ya en otros lugares como en Canadá, por ejemplo, o en Europa, ese aspecto es un aspecto súper importante que se considera en cualquier tipo de proyecto de ingeniería y también de gestión de recursos hídricos. Senador, una de las cosas que pasa con el cambio climático es que afecta muy fuertemente a las poblaciones en particular. ¿Usted cree que usted está en su región hoy día, conoce mucho la zona, etcétera? Y en general uno sabe que al final del día sí, hay una frontera, pero las poblaciones que viven cerca o tienen lazos familiares, históricos, etcétera, quizás bien, no sé si ajenas a este tipo de litigios o quizás lo dejan pasar porque tienen relaciones más cercanas. ¿Cómo ve usted la recepción en su región y en las regiones cercanas de este tipo de fallos y de la idea de conversar con un país con el que hemos tenido problemas hace mucho más de un siglo? ¿Usted ve que también la ciudadanía tiene necesidades de aumentar esa cooperación o al revés? Quiere, por ejemplo, cuidar a toda costa los recursos y no quiere dejar entrar a gente de otros países. Bueno, mire, en realidad en esta región los bolivianos y los peruanos no son considerados inmigrantes. Están aquí siempre. Una pérdida por ejemplo, de la pandemia fue que muchos que iban a trabajar a Tacna desde Arica y venían a trabajar a Arica desde Tacna, no pudieron pasar de nuevo, ¿no? Muchos perdieron su empleo. Entonces, nosotros tenemos una estrechísima, ¿no? una estrechísima relación con Bolivia y con Perú. Más fuerte con Perú porque las ciudades están ahí al lado, ¿no? Pero fíjese usted que la cantidad de población aymara que hay en el valle, de la Zapa, por ejemplo, es muy grande. Es decir, yo no tengo cuenta de cuántos extranjeros viven en este país, en esta región, pero repito, los peruanos y los bolivianos no son mirados tanto como extranjeros. Chihuahua le dicen algunos ahorita, ¿no? Chile, Bolivia, Perú. Y la verdad es que ahora al mismo tiempo, sin embargo, eso desarrolla, aunque parezca paradójico entre los chilenos, un fuerte nacionalismo. O sea, los chilenos, los ariqueños son muy nacionales, somos muy nacionalistas. Y las peleas con Perú y Bolivia nos traen fuerza, nos vienen fuerte, pero al mismo tiempo sabemos perfectamente que se convive con ellos, ¿no? Eso nunca nadie lo deja de lado. Y las regiones también. O sea, hay un fuerte contacto entre la región
Tacna y la región de y Arica, ¿no? Al punto que algunas veces algunos parlamentarios hemos propuesto que los puestos fronterizos estén al sur de Arica y al norte de Tacna, de manera de poder transitar libremente por esta zona. Una relación con Bolivia y con Perú es admisible. Bueno, pero al mismo tiempo la gente está muy clara en cuáles son los derechos nacionales y en no dejarlos de lado de ninguna manera. Ahora hemos tenido ciertamente una cosa que no hemos mencionado acá con Bolivia ahora, una cuestión más que el tema de la migración precisamente. Una parte muy importante de la migración ilegal, yo diría la gran mayoría, a pesar de las cosas que han pasado en Arica en los últimos días, pero la gran mayoría viene por el altiplano en la parte de Colchane, y ahí han habido dificultades, y sobre todo porque la política boliviana, ellos también tienen sus razones, no tienen que entender las razones, ¿no? Ellos dicen siempre, miren, estos pasaron, ¿por qué los van a reconducir hacia Bolivia? En circunstancias que ellos iban a Chile. Pasaron por Bolivia en tránsito, pero nunca estuvieron destinados a venirse a Bolivia o a quedarse en Bolivia. ¿Por qué los vamos a recibir ahora? Por eso, entonces, existe este debate. Con Perú, en cambio, la cosa de la reconducción ha ido bastante mejor, ¿no? Pero tenemos un problema serio, que ahí hay un tema importante que discutir con Bolivia que está pendiente, que hay que poner en la lista, que es el tema migratorio. Por lo menos alguna mejor colaboración en el plano migratorio sería de esperar. Para ir cerrando, una pregunta para todos. Principal perdedor de el fallo. Francisco. Buena pregunta. No, principal ganador, yo creo que definitivamente Chile es un fallo que lo favorece y lo fortalece y nos da esta certeza en aspectos jurídicos que después eso baja, digamos, a la sociedad. Así que yo creo que eso es súper importante. Yo creo que Chile es el principal ganador. Bajador. Como ya señalé, yo creo que este es un fallo positivo para ambos estados, pero evidentemente el que demandó fue Chile, ¿no es cierto? Y Chile fue el que obtuvo, ¿no es cierto?, que la Corte constatara un acuerdo por parte de Bolivia de sus peticiones en el caso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, evidentemente, repito, es un fallo que yo creo que es favorable para ambos estados, pero claro, Chile fue el demandante. Senador, y permítame pedirle un perdedor, porque solo ganadores me han hablado. Bueno, la verdad es que el que perdió fue el que armó todo este lío, que fue el expresidente. No tengo nada contra él, ni mucho menos, le quedaría muy bien, pero en realidad creo que en la política respecto de Chile se equivocó desde el principio. Y ganadores, creo que hay ganadores. Mire, yo la verdad es que seguí las reacciones en la prensa boliviana, y la gente va más bien culpa a quienes los metieron en todo este lío, que esta cuestión no tenía ninguna razón de ser. No dice que la Corte Internacional de Justicia ha sido injusta con Bolivia, no dice ninguna de esas cosas. Y dicho sea de paso, el hecho que los amigos de Potosí se preparen para la negociación ya es una buena cosa, porque muestra que están mirando la parte positiva de sacarle agua a un río, de sacarle algo a un río al cual no le han sacado nunca nada. Carolina, ganadores, perdedores. A ver, creo que cuando uno ve y observa asuntos de política exterior y de relaciones internacionales, sobre todo de países vecinos, es bien difícil hablar de ganadores y perdedores, porque además un día estamos unos arriba, otros abajo, y así va cambiando. Sin duda que el fallo es muy positivo para Chile, porque obtuvimos que Bolivia convergiera a nuestra posición y que reconociese finalmente, después de más de casi 25 años, que este era un río internacional, porque naturalmente las aguas fluyen. Y también coincido con el senador Insulza, creo que aquí sí hay un gran responsable, y es el expresidente Evo Morales, por haber iniciado la demanda marítima, por luego haber hecho esta amenaza sin contar con los estudios científicos, técnicos y jurídicos de que el Chilala no era un río, y de haber tensionado de una manera tan profunda la relación bilateral.
Muchas gracias. Bueno, y con esta reflexión terminamos el foro de hoy día. Le agradecemos mucho a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Internacionales que ha organizado este foro tan a tiempo y tan contingente. Por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí y a todas las personas que nos han seguido a través del Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.